¿Está bien? Y cuando ingresa la glucosa a la célula, acuérdense de idiota, ¿qué hace la glucosa? ¿Baila? No. ¿A dónde se va? Al mitocondria. A la mitocondria. Sí. ¿Para qué? Para producir energía. ¿Ya cómo? Por la cadena de electrones. No, la malogré. Desde el principio. Sí. O sea, tú primero vas al baño, después comes. Entonces va al núcleo de frente. No. El mitocondria está bien. Me está bloqueando. Primero hace glicólisis. Sí. Después, No le digo. después, No le digo. ciclo de Krebs. Después, Pirúa. fosforilación oxidativa. Y en todo ese proceso se produce energía. Entonces, el producto final de todo ese proceso, ¿cuál es? Producir ATP. Y como su nombre indica, adenosin trifosfato. O sea, es la adenosina unida con 3 fosfatos. Y la energía está almacenada en el enlace que forman ellos. Eso quiere decir que cuando uso esta molécula, uso la energía de esta molécula, yo rompo estos enlaces. Entonces, de lo que estaba como 3, como ATP, se convierte en ADP. Y miren acá, lo que esté en ATP se convierte en ADP. Pero ¿qué nos dice? Esto es una relación porcentual. Nos dice que cuando hay mayor ATP en relación al ADP, es que ocurre un fenómeno. ¿Y cuando hay mayor producción de ATP? Cuando hay más ingreso de glucosa. Mejor dicho, cuando en la relación el aumento de ATP es mayor que el ADP, ¿qué va a pasar? Se van a cerrar canales de potasio. Mejor dicho, todo está en movimiento. Nada está estático. Todo se mueve. Aunque no lo crean. Doctor, usted está loco, ¿no? A ver, mire esa pared, no se mueve, doctor. ¿Se está moviendo? Sí, se mueve. Porque la Tierra está girando. ¿O no? Porque estamos girando en el sistema solar. Pero, doctor, eso no se percibe. Sí, pues. Agarramos una porción de esa pared, lo vemos al microscopio y vamos a ver que sus electrones están vibrando. Pero está en movimiento. Tú ya no eres el mismo que eras antes. ¿No es cierto? Pero sigue siendo el mismo a la vez. ¿O no? Claro. Ayer ya dijimos que la delegada. ¿Cómo era la delegada a los 9 años? ¿No es cierto? ¿Y qué pasó a los 13 años? Ya lo creció, ¿no es cierto? Pero sigue siendo ella. ¿O no? Algo parecido. Entonces, igualito ocurre en la célula. En la célula también todo está en movimiento. Y habíamos dicho que hay iones que entran y salen de la célula. La membrana también está en movimiento. ¿Se acuerdan ustedes de su cursito donde decía los fosfolípidos hacen el movimiento lateral y el movimiento de flip-flop de desplazamiento de lado a otro? ¿Se acuerdan? Está en movimiento la membrana. ¿Y ese movimiento qué hace? Hace desplazamiento de fosfolípidos y de proteínas. Pero internamente en la célula también hay movimiento, porque los iones están saliendo y están entrando. Por lo tanto, hay algunos iones que predominan intracelularmente en relación a las que están afuera. El ion que predomina intracelularmente es el potasio. Y extracelularmente los iones que predominan es el cloro y el sodio. Pero eso no significa de que intracelularmente no haya sodio. Hay también sodio, pero en pequeña proporción. Hay también cloro en pequeña proporción. Y periféricamente también hay potasio, pero en pequeña proporción. El asunto es que, como hay predominio de potasio, este potasio por gradiente de concentración va a tender a salir de la célula. Y normalmente sale de la célula, si es que hay condiciones como este canal. Y, doctor, ¿pero por qué eso es importante? Eso es importante porque eso va a mantener la polaridad de la membrana. Chicos, todas nuestras células tienen que tener una polaridad de membrana. El día que eso se pierda, estamos muertos. ¡Despierta! El día que se pierda la polaridad de la membrana, estamos muertos. Por eso tiene que haber ese flujo. Entonces, como el potasio está saliendo, pero doctor, si el potasio sale, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar sin potasio? No. ¿Se acuerdan ustedes de la bomba sodio-potasio que hace? ¿Qué hace esa bomba? Saca 3 sodio y mete 2 potasio. Mete potasio, saca sodio. Mete potasio, saca sodio.
mete potasio, saca sodio, ¿no es cierto? Entonces, lo que tiende a hacer es meter potasio. Y aumenta la concentración y va saliendo potasio. En cambio, el sodio, ¿qué hace? No sé. Tendería a entrar, pero no puede porque no tiene los canales en nuestras células. Pero en las neuronas sí las tiene. De tal manera que cuando ingresa sodio en gran cantidad, ¿qué va a pasar? Despolarización de membrana. Eso es lo que va a pasar. Entonces, doctor, esto se va a mantener en equilibrio, claro. Pero el fenómeno es este, miren ustedes. Cuando la relación ATP y ADP varía, o sea, al aumento de ATP, ¿qué va a suceder? Estos canales de potasio se bloquean. Doctor, si se bloquea el potasio, entonces, ¿qué va a pasar? El potasio se queda dentro y aumenta la concentración. Entonces, el potasio es carga positiva. ¿Qué va a pasar? La carga positiva va a predominar internamente. Pero normalmente en la membrana, ¿qué tiene que predominar? La carga negativa. La carga negativa hacia la parte interna y la carga positiva hacia la parte externa. Pero cuando se acumula potasio, ¿qué pasa? La carga positiva se incrementa. Entonces, lo que estaba negativo se convierte en positivo. ¿Eso cómo se llama? Despolarización de membrana. O sea, doctor, cuando se bloquea este canal, el potasio se queda y genera una despolarización de membrana, sí. ¿Y eso qué va a generar? Apertura de canales de calcio. Canales de calcio voltaje dependiente. O sea, doctor, la despolarización de membrana va a traer como consecuencia la apertura de canales de calcio, sí. ¿Se aperturan canales de calcio? Sí. ¿Para qué? ¿Para que ingrese calcio? Sí. ¡Despierta! Y ese calcio que ingresa va a ser determinante para desestabilizar esas proteínas del plan. Entonces, cuando el calcio ingresa en grandes cantidades, se desestabilizan esas proteínas de anclaje. ¿Y qué va a pasar? Las vesículas van hacia la membrana. Ese fenómeno se conoce como exocitosis. Sencillo, ¿no es cierto? Y fascinante a la vez. Imagínense ustedes leer esa historia. Fascinante. Fascinante. Es 1000 veces más fascinante que ver combate, esto es guerra. O sea, como que el libro te estuviera hablando. ¿No es cierto? Y así es como se produce la insulina. Dos procesos paralelos. Ahora ya es un poquito más complejo. Artículo publicado en Nature Medicine, en 2009. Y mire, la secreción de la insulina. La glucosa ingresa, ¿a dónde se va? Dijimos. Pero a la mitocondria. ¿Qué se produce? Dijimos. Ciclo de ATP. ¿Y eso qué va a regular? Dijimos. El ingreso bloqueo de canales de potasio. ¿Para qué? Para facilitar el ingreso de calcio. Acá está. El cuerpo estabilizar la membrana. O sea, no les he mentido. Ya están publicados. Ahora, ¿cuál es la relación de la insulina con la glucosa? Una pregunta. Porque nosotros directa o indirectamente tenemos algún familiar que es diabético. O sabemos de algún amigo que es diabético. Y todavía, si son mayores o son los primeros que están estudiando en la universidad, y todavía le van a decir, ¿dónde estás? En la facultad de medicina esa facultad. Tú debes saber esto, tú eres genio. ¿Qué es la diabetes? Te van a preguntar. Y tú vas a decir, así le vas a contestar. Y te van a pasar a la winner. Porque van a decir, ¿qué tiene que ver la insulina con la glucosa? Ahora vas a entender. Entonces, ¿cómo así? Se ha visto que durante el día, en el desayuno, almuerzo y cena, hay una correlación especial entre niveles de glucosa y niveles de insulina. Mejor dicho, el aumento de la osmolaridad sanguínea como consecuencia del aumento de la glucosa en sangre va a ser determinante para que se libere la insulina. Por eso hay esta correlación. Lo que está de rojo es niveles de glucosa en sangre. Lo que está de azul es niveles de insulina. Y miren, a primer golpe de vista siguen la misma morfología. ¿No es cierto? Entonces algo tendrá que haber ahí. Y vayamos a ver qué es eso. Lo que sí he contado es que en el páncreas se va a producir la insulina. Un detalle más de una hormona para ser llamada como hormona es que las hormonas se producen a pulsos. Su secreción es a pulsos.
Me explico mejor. Cuando abrimos un cáñamo, el agua sale a chorros. Pero si nosotros abrimos y cerramos, son pulsos, ¿no es cierto? Así se liberan las hormonas. Todas, o si no, casi todas las hormonas se liberan a pulso. Ah, doctor, entonces, ¿las hormonas tienen pulsos de secreción? Sí. ¿Y estos pulsos de secreción tienen un rango de variabilidad? Sí. ¿Y cuando estos pulsos se lentifican o se incrementan, hay patologías? Sí. Sigue durmiendo nomás, como carnero degollado. Espérate nomás. Esos pulsos para la insulina van a ser de 3 a 6 minutos. O sea, cada 3 a 6 minutos es un rango normal. Cuando se requiere más insulina, es cada 3 minutos. Cuando se requiere menos insulina, es cada 6 minutos. Cuando, por ejemplo, te comes una tortita helada con su chocolatito encima, ¿no es cierto? Una torta así, tu glucosa se ha incrementado. Entonces, los pulsos van a ser más rápidos, van a ser pulsos de 3, cada 3 minutos. Pero si tú, por ejemplo, no has desayunado, te metes un caramelo a la boca simplemente para mantener en la mañana tu glucosa, los pulsos son más lentos, cada 6. En la fisiología, chicos, todo tiene un rango normal. Todo. No hay nada que sea puntual, no hay nada estático. Todo tiene un rango normal. Entonces, encontraron que variaciones de los niveles de glucosa e insulina antes y después de las comidas están en estrecha relación. Ahora vamos a ver entonces cuál es ese detalle, cuál es la relación de la insulina con la glucosa. Miren, les dije que la insulina tiene receptores tirosinoquinasa, ¿no es cierto? Acá está la insulina y acá está el receptor. Y miren este conjunto de moléculas, acá está la tirosina. Miren. Les dije que si en la parte interna este receptor tenía residuos de tirosina que actuaban como enzima, ¿de acuerdo? Muy bien, acá está la tirosina. Tirosina, lo de amarillo es tirosina. Cuando la hormona se acopla al receptor, estos residuos de tirosina que activan el sustrato de respuesta a la insulina. Miren el conjunto de moléculas que reaccionan. No importa, este curso no es de bioquímica, no es de biología molecular. Simplemente vean esto. Pero hay un proceso que nos interesa, que se llama el proceso de translocación. ¿En qué consiste este proceso de translocación? Que producto de esas reacciones químicas intracelulares, estas vesículas que estaban ensambladas internamente son llevadas hacia la membrana. Pero resulta que estas vesículas no tienen nada dentro. Lo que se va a usar de esas vesículas van a ser las proteínas que están en la membrana. Porque les dije que estas vesículas que tenían membrana periférica, tenían proteínas periféricas, proteínas transmembranas, como estas mismas. Transmembranas. Producto de esta translocación, estas se acoplan hacia la membrana. Pero como esto es fosfolípido más fosfolípido, entre fosfolípidos se fusionan. Pero estas proteínas que estaban acá se acoplan a la membrana. Pero al acoplarse a la membrana, cambian su configuración molecular. Lo que inicialmente eran proteínas, simples proteínas, acá se convierten en proteínas canales. Y estas van a ser las proteínas canales GLUT, especialmente para la glucosa. Doctor, entonces, ¿hay una relación de insulina? Sí, claro. Cuando hay insulina, se genera todo esto y se generan estos canales, por lo tanto la glucosa ingresa. Pero allá, o sea, doctor, si no hay este receptor, ¿no se va a producir eso y la glucosa no va a ingresar? Sí. Doctor, entonces, si no hay insulina, tampoco se va a haber estas reacciones y no se va a producir esto. Sí. Pero doctor, ¿no es bueno que se quede glucosa en la sangre? Claro, para ser dulce. Mi sangre sería dulce. No. Recuerden ustedes, chicos, de que en la sangre está en estrecha relación con el endotelio vascular. El endotelio es una célula o conjunto de células. Como es una capita que cubre la parte interna del vaso, también tiene membrana celular. ¿Y la membrana celular qué tiene? Fosfolípidos, tiene proteínas. ¿Y qué dijimos? Los carbohidratos se pueden unir a las proteínas, se pueden unir a los fosfolípidos. Se forman los glicolípidos, las glicoproteínas, ¿se acuerdan? Entonces, cuanto más glucosa hay en la sangre, la tendencia a formarse más de estas uniones con la membrana del endotelio vascular es más frecuente.
Pero eso sería bueno si no pasase nada. Lo que sucede es que cuando se forman esas uniones, se altera la membrana celular del endotelio vascular. Por lo tanto, se daña el endotelio vascular y por lo tanto se daña el vaso sanguíneo. Paciente de larga data no controlado, lo que va a tener es un daño a nivel de órganos blancos especiales, riñones, corazón, a nivel de vasos terminales de las arterias coronarias, retina, a nivel de los vasos sanguíneos de la arteria, y probables accidentes cerebrovasculares porque las terminaciones de los vasos que están irrigando las arterias cerebrales van a sufrir eso. ¿Quiénes sufren más? Aquellos órganos que tienen vasitos pequeños, que solamente tienen un endotelio, una capita de endotelio, porque no tienen otro soporte. Se daña ese endotelio, se dañó el vaso. Se dañó el vaso, problemas. Se activa el factor Lowry, se forman coágulos, se empiezan a destrozar esos vasitos. Por eso que un paciente diabético de larga data daña su retina, se queda así. Daña arterias coronarias terminales, infarto, Sí. microinfarto. Daña arterias que llegan al riñón, insuficiencia renal. La diabetes, igual que la hipertensión, metas esto en la cabeza. Mata. La diabetes y la hipertensión no se cura, se controla. Porque para que te digan que tú eres diabético, es porque te dicen ya, glicemia de 126 en ayunas, en 2 mediciones, o glicemia mayor de 200 al azar. Eso es tu diagnóstico. Pero para que eso se dé a como tal, la enfermedad ya ha ido cultivándose hace años. Y lo que se ha evidenciado es que es más o menos entre 5 a 10 años que se ha ido teniendo la enfermedad. Cuando ya se manifiesta con esos valores, es porque hay daño. Entonces tú lo que tienes que hacer es primero tomar medidas ahí y tratar de controlarlo. Pero ¿qué sucede? Generalmente estos pacientes no tienen sintomatología grave. Algunos toman conciencia de lo que es la enfermedad. No pasa nada. Dicen que soy diabético, pero sin embargo sigue tomando. Sigue comiendo azúcar, sigue comiendo dulces. No me pasa nada. Sí, pues. Pero el día que te pase, ya no te vas a parar. ¿Qué vas a tener? Problemas vasculares y diabetes. Es una enfermedad progresiva, a medida que más avanza, vas dañando. Tú identificas la enfermedad, ahí toma las medidas. Pero lo que se quiere es prevenir esas cosas. Pero para prevenir esas cosas hay una patología que se llama el síndrome metabólico, que comprende 5 caracteres: diámetro abdominal, triglicéridos, glicemia. Esas 5 consideraciones determinan síndrome metabólico, que sería casi la entrada para diagnosticar una diabetes que va a venir en curso. Pues los síntomas previos, más o menos. Claro. Sintomatología. Profe, yo tengo una duda. Si el receptor de insulina llega y hace que el GLUT4 adhiera los canales para la glucosa, entonces, ¿esos canales van a estar para siempre o van a desaparecer después? ¿Cuál? Los canales GLUT4 que se adhieren. Es que hay un proceso que se conoce como down regulation y up regulation. ¿En qué consiste? Bueno. Cuando la concentración de moléculas periféricas son necesarias, es como que la célula estuviera viéndola. Allá, aquí hay varias moléculas, entonces expreso lo que tengo que expresar. Expreso más canales. ¿Sí? Up regulation. Claro. Pero cuando no hay moléculas, ¿qué va a pasar? Escondo porque no lo necesito, voy a gastar energía. Lo guardo en la círcula. Ya. ¿Está bien? Down regulation. Doctor, pero ¿cómo se identifican esos segmentos? Eso también es incierto. Al parecer, hay proteínas marcadoras de estos segmentos, de segmentos activos de la membrana celular. Hay proteínas marcadoras. Ayer les hablé de la clatrina, de la secuestrina. Por si acaso, la clatrina fue identificado por un biólogo peruano. Ahorita es profesor de la Universidad de Harvard, profesor principal de la cátedra de biología molecular. Lamentablemente estudié en Cayetano, yo estudié en San Marcos, es de Cayetano Heredia. Es profesor allá. Él es Krinsky. Él identificó la clatrina, la estructura molecular de la clatrina. Bueno, hasta ahí ya han encontrado la relación que hay entre la glucosa y la insulina. ¿No es cierto? Sí. Y de ahí deducen cómo es. Cuando un paciente es diabético tipo 1 es porque no se produce insulina, por lo tanto no se da esto, la glucosa queda.
Cuando es diabético tipo 2 es porque hay resistencia a la insulina. O sea, cualquiera de estos eventos está alterado. Mejor dicho, en la diabetes tipo 2 es cuando cualquier evento periférico a la glándula está alterado. La tipo 1 es en la glándula, la tipo 2 periférica. ¿Ya? Pero ojo, la tipo 2 se puede convertir en tipo 1. ¿Por qué? Doctor, nos está palabreando, ¿no? Mira, si hay una resistencia periférica, ¿qué van a hacer los sensores de nuestro organismo? Van a decirle al páncreas, a través del simpático y parasimpático, oye, páncreas maldito, produce más insulina. El páncreas va a producir más insulina. Pero todo lo que se está produciendo va a tener un gasto. Y va a llegar un momento en que estas células beta se van a agotar y se agotan. Cuando se agotan, muerte. Se activa la cascada de las caspasas. ¿Saben qué son las caspasas? No. No es lo que tienes en la cabeza. No. Son unas... Lo menciono, no me acuerdo. Sí. Las caspasas son proteínas que activan la muerte Celular. programada genéticamente. La apoptosis celular. ¿Está bien? Se aniquilan las células beta. Ay. Pero también pueden aniquilarse por producción de anticuerpos, que hasta ahora no sabemos por qué. El sistema inmunológico es otro mundo, es otra maravilla. El sistema inmunológico no se sabe por qué produce anticuerpos específicos contra células beta. Solo contra células beta, y las aniquila. Y producto de esa investigación hace unos 50, 60 años atrás, ¡despierta! Es que ahora tenemos el aloxano. Ah, claro. Es lo que usamos en la práctica. Ajá, la Y el aloxano no es medicina, por si acaso, ni le den a su enamorada, a su suegra tal vez. Porque eso mata. Selectivamente mata células beta. Y ya no hay vuelta que dar. Eso es lo que usamos con las ratitas. ¿Se acuerdan en la práctica? Sí. Por eso que les generamos qué tipo de diabetes. Tipo 1 Inducido. 2. Dios inducido. Tipo 1. Ah, Porque ¿qué estamos haciendo? matar Aniquilando células beta. Sí. Estamos actuando en la glándula. Usted, profe, la diabetes tipo 2 es más tratable que la tipo 1, claro. Claro. La tipo 1, a ver, hace muchos años, yo cuando estudiante nos decían, la tipo 1 es frecuente en los niños y la tipo 2 es frecuente en los adultos. Ahora se ha visto que hay tipo 2 en los niños y hay tipo 1 en los adultos. ¿Sí? Y es lógico pensar así. Es lógico pensar así. ¿Por qué? Doctor, ¿cómo tipo 2 en los niños? Sí. Ustedes han escuchado de los recién nacidos que son los niños gigantes. ¿No? Los macro niños que han nacido así grandazos. No. ¿Han escuchado o no? No. Normalmente, ¿cuánto pesa un recién nacido? Ah, de 2 kilos 500 a 3,500. Ya, 3,500. ¿Y no han escuchado que nace niño súper gigante, súper bebé, con 6 kilos? No. Ese niño probablemente a futuro tenga diabetes. Diabetes. ¿Por qué? Porque han escuchado de la diabetes gestacional Ah, me comentaron. No profundicé. por alteración hormonal. La madre probablemente ha acostumbrado a ese feto a grandes concentraciones de glucosa. Grandes concentraciones de glucosa. Por eso que ha crecido el volumen. ¿Está bien?